El acta de la sesión 12ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 13ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el mencionado proyecto. Una carta del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social comunicando que en la sesión del día de hoy la diputada Javiera Morales reemplazará a la diputada Consuelo Ávila. Eso es todo, presidente. Consuelo Veloso, perdón, Consuelo Veloso. Muchas gracias, secretaria. Ahora ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Entonces vamos a... Sí, diputada González, por favor. Sí, me gustaría tomar la palabra hoy día en puntos varios, también para comentarle a la comisión un proyecto que ingresamos hoy día, que nos parece que nos faltan algunas firmas, pero quiero tomarme este espacio para dar un saludo hoy día, el Día del Minero y la minera, y también comentarles que vamos a mandar la modificación a la ley para que se ratifique, ¿cierto?, el Día del Minero y la minera, y también para proponer la creación de un monumento, un memorial a la primera mujer minera que entró a la mina subterránea. Así es que también queremos hacerlo llegar a esta comisión, porque lo hemos conversado largamente, ¿cierto? El reconocimiento a la mujer en todos los espacios que han aportado ha sido muy relevado, o sea, muy disminuido en la historia, y de los monumentos que existen en Chile solo el 5% está dedicado a mujeres. Así es que les comparto esto y también les mando un gran saludo a todas las mineras del país que han hecho un gran aporte en la faena. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Sumarme, por supuesto, a sus saludos también en este día. Y, bueno, por supuesto, decirle que conversamos estas temáticas al inicio de año en las primeras sesiones, donde acordamos que trabajaríamos durante esta comisión, ¿cierto?, tanto el tema de las mujeres mineras, pirquineras, las mujeres de la ruralidad y también las mujeres del mar, y esa es una tarea que tenemos, por supuesto, todavía a la espera en la comisión, así que a continuación de que terminemos de tramitar los proyectos que estamos ya de acuerdo en poner en tabla en lo sucesivo, por supuesto, vamos a tener la dicha, digamos, de poder también acceder a ese proyecto y, por supuesto, discutirlo en el momento que podamos en relación a las urgencias y los tiempos legislativos. Así que muchas gracias, diputada. Iniciando la orden del día, la presente sesión tiene por objeto discutir y votar el proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que modifica la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos, boletín número 14.946-07, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata. Respecto a esta materia, ha sido invitada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarelo, a quien le ofrecemos la palabra para que pueda contarnos sobre el proyecto de ley. Muchas gracias, presidenta. Saludos a todas las diputadas presentes, que también estamos con conexión ahí, online. Les agradecemos mucho el darnos el espacio para poder comentar este proyecto de ley tan importante para las mujeres
y para los niños y niñas. La presentación de este proyecto fue un compromiso asumido por el Ministerio de la Mujer a propósito de lo que se evaluaba como un efecto beneficioso dentro de un fenómeno que fue mayoritariamente negativo para la economía, que fueron los retiros. En el momento en que se discutió el quinto retiro, así llamado, no era el quinto, nos comprometimos como Ministerio a presentar una alternativa que estableciera un mecanismo estable, eficiente y eficaz para el pago de pensiones de alimentos, aplicando los aprendizajes del proceso de retención de los 10%. Vale recordar que este proceso de retención movió un total de 900 millones de dólares adeudados que no alcanzan a saldar el total de la deuda, sino que, recordaremos, solo corresponden a las deudas liquidadas al momento y, digamos, cuyas a las mujeres a las que se les debía tuvieron la voluntad de retener. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto de ley, que ha sido trabajado en conjunto con organizaciones de mujeres, organizaciones de magistradas, acogiendo también los comentarios del Poder Judicial, es establecer un procedimiento especial de carácter reservado para el cobro de pensiones de alimentos, en el que cuando la persona alimentaria se le adeuda un número determinado de mensualidades, se activa el procedimiento especial. La deuda se pagará mediante los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y financieros y en las cuentas de ahorro previsional voluntario inclusive. En el caso de que no existan fondos, saldos u otros movimientos en tales instrumentos o no sean suficientes para saldar el total de la deuda, se va a poder subrogar el pago mediante los fondos que existan en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones, es decir, en la cuenta de AFP como mecanismo de último ratio. Esto tiene un requisito previo, que es haber solicitado la medida de retención. Nos importa mucho poder explicar que aquí no estamos innovando en nuevos apremios, sino mejorando su eficacia y poniéndolos al servicio de la protección de las mujeres. ¿Por qué? Porque efectivamente el levantamiento del secreto bancario era ya una posibilidad que tenían los tribunales de familia. Sin embargo, hoy día situamos el levantamiento del secreto bancario como una facultad de oficio, un deber del juez una vez incumplido el pago. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos recogido el aprendizaje de las mujeres que vivieron los retiros y el aumento en las amenazas y violencias que ocurren 2 pasos fuera de tribunales cuando son ellas las que deben solicitar el levantamiento del secreto. En segundo lugar, hemos detectado la necesidad de buscar el patrimonio en cuentas bancarias, instrumentos financieros y o de inversión y en cuentas de ahorro previsional voluntario. Para eso hemos establecido una glosa especial por única vez que va a ser con cargo al fisco para poder establecer un sistema de interconexión con la Comisión de Mercados Financieros, el Servicio de Impuestos Internos y otros servicios del Estado pertinentes respecto a las instituciones financieras y bancarias. Si de la investigación que realice el tribunal que haya levantado de oficio el secreto bancario se detectaran cuentas e instrumentos de inversión o financieros, se dictará una resolución ordenando a las instituciones bancarias o financieras que informen sobre los saldos. Con el objeto de cautelar los derechos derivados de la pensión de alimentos, la resolución que oficia a las instituciones bancarias también decretará una medida cautelar de retención de los fondos del deudor. Nuevamente, esto es un aprendizaje del proceso de las retenciones del 10% que fueron bajando su efectividad conforme se repitieron. ¿Por qué? Porque se desarrollaron mecanismos de evasión de esta retención, tales como cambiarse de administradora de fondos previsional para evadir el retiro o incluso concurrir a amenazas para evitarlo. Se establece asimismo otro aprendizaje de ese proceso, la responsabilidad solidaria de instituciones bancarias y o financieras en caso de que no paguen dentro del plazo. Actualmente existen demandas colectivas contra alguna de estas administradoras de fondos de pensiones. El día de hoy también la Corte Suprema sentenció una de ellas a la responsabilidad solidaria y por lo tanto nos parece que en el marco del avance de la discusión de la debida diligencia del sector privado respecto a los derechos humanos y en este caso los derechos de los niños, se debe establecer esta responsabilidad para que cumplan tanto con la obligación del secreto como de pagar en forma diligente. Además, se fija una etapa en el procedimiento para aquellos casos en que haya más de una persona alimentaria respecto al mismo alimentante, que todos concurran al mismo procedimiento para el pago de sus mensualidades impagas, digamos, y sea el tribunal quien resuelva ahí y prorratee, pero que no sea, digamos, que el primer deudor que llegue se lleve el conjunto de los fondos posibles.
el requisito para el pago de la deuda con los fondos de capitalización individual, que esto, digamos, insisto, es un mecanismo de último ratio que se establece solo cuando no hay ningún tipo de saldo en los instrumentos financieros. Hay en la conversación en terreno que hemos tenido de este proyecto de ley, porque es largamente anhelado por las mujeres de los lugares que visitamos, a veces salta la creencia de que solo las personas de mayores ingresos tienen cuentas bancarias. Eso no es así. Nuestro país cuenta con una bancarización muy alta. Muchas de esas son las mismas cuentas RUT y por lo tanto no son solo las personas de mayor ingreso o las que tienen un empleo con contrato, a quienes ya está la oportunidad de poder retener por planilla, digamos, las que ocupan esos fondos, esos instrumentos para poder tener ahí sus fondos, sino que es una práctica extendida en la mayoría de la sociedad, ¿ya? Y entonces, cuando no haya fondos ahí, cuando se adeude total o parcialmente 3 mensualidades continuas o discontinuas de pensiones, se va a poder solicitar el pago con las cuentas de la de la cuenta de capitalización. Aquí muy importante, y para responder a la salvedad de inconstitucionalidad comentada por la Corte Suprema en su informe respecto a este proyecto de ley, hemos establecido límites para el pago de la deuda de alimentos con los fondos de la cuenta de AFP, para que aquellos que están a 15 años o menos de cumplir con la edad legal para jubilar, el pago que se realice no podrá exceder el 50%. Si el alimentante está a más de 15 años y menos de 30 años, no podrá exceder de un 80%, y si se encuentra a más de 30 años de jubilar, no podrá exceder de un 90% de los recursos acumulados en su cuenta. También se establece la responsabilidad solidaria de la AFP respecto de estos plazos y de estos recursos, y también, digamos, se establece el mismo mecanismo que respecto a las instituciones financieras en el caso de que haya más de una persona alimentaria. Me interesa detenerme en la disposición que habla de la entrada en vigor de la futura ley. El Poder Judicial nos ha solicitado 6 meses de plazo, es decir, un plazo de vacancia, desde la completa entrada en vigor de la ley número 21.389 del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, es decir, desde noviembre, que es cuando ya va a estar en plena vigencia. ¿Por qué? Porque es necesario para afinar bien el mecanismo tanto de liquidación mensual como del sistema de interconexión con las instituciones que reportan a la Comisión de Mercados Financieros, y es para poder, básicamente, poder ejecutar esa interconexión y también poder implementar las plantas que forman parte del informe financiero que el Ejecutivo se ha esforzado en poder entregar junto con el proyecto de ley para que este sea viable en la práctica diaria de tribunales y no se quede en el papel. Se incorporaron indicaciones, algunas disposiciones que tienen que ver con que vamos a proponemos que el tribunal declare inadmisible la demanda de rebaja o cese de pensión de alimentos cuando el alimentante esté en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Sabemos que hay una práctica habitual de sobrejudicialización de las causas. Hemos establecido un límite a la persecución subsidiaria del pago de pensiones de alimentos en los abuelos. ¿Por qué? Porque consideramos que en el caso de que los abuelos, a quienes se puede demandar, tengan como única fuente de ingreso la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia, no se les podrá demandar. Creemos que eso es un límite importante también respecto a los derechos de las personas mayores, que es un ámbito, digamos, normativo que está cada vez más en desarrollo. En los casos que procede, el juez va a poder garantizar el cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda sobre los bienes del alimentante. El inicio del cómputo de la prescripción de las acciones ejecutivas va a poder ser desde que la persona alimentaria cumpla los 21 años. Y aquí otro punto en el que me interesa detener, tal como el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia establece un apremio, queremos también establecer un incentivo para el pago para quien esté en el registro, y por lo tanto la inscripción al registro de deudores puede ser revocada si la deuda de alimentos se salda mediante un pago. Es decir, en ese sentido se modifica la ley número 21.389 incentivando que los deudores paguen efectivamente para poder salir del registro de deudores, porque si no establecíamos también mecanismos de salida, había poco incentivo efectivo al pago de esta medida de apremio. Los alimentos deben habilitar al alimentado a subsistir adecuadamente. Aquí estamos eliminando
una disposición antigua del Código Civil que era bastante polémica, que decía que los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Esa era la disposición anterior y la hemos modificado con subsistir adecuadamente, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva y desarrollo integral. Me permito retroceder un poco en la historia del momento en que se eliminó la distinción entre hijos naturales y el resto de los niños, y que esta disposición tiene que ver netamente con que en la práctica habitual hace un par de décadas quienes demandaban por pensiones de alimentos eran precisamente las madres de hijos naturales, y por lo tanto esta disposición, el inciso 1 del artículo 323 del Código Civil, establecía una discriminación clara de clase para aquellos niños al incluir la idea de la subsistencia modesta de un modo correspondiente a su posición social, y nos parece que es un avance en la idea de la garantía de los derechos de niños y niñas al incluir la disposición de subsistir adecuadamente. Quedarán privados también del derecho de pedir alimentos el padre o la madre que no haya pagado la pensión de alimentos, estando esta decretada judicialmente. También, de nuevo, buscamos poner un cortafuego respecto a la sobrejudicialización que enfrentan las madres en los tribunales de familia. Al alimentante que ya esté percibiendo una pensión de vejez o invalidez no se le aplicará la normativa con los fondos de la cuenta de capitalización. Esto, digamos, tenía que ver también con la protección del derecho de propiedad y una posible inconstitucionalidad. También, en contra de las resoluciones de pago que se dicten en el procedimiento especial, no procederá recurso alguno. Y también modificamos artículos de la ley número 21.593 respecto al registro de prófugos de la justicia para que se incorporen en tal registro las órdenes de arresto. Esto, quienes en su trabajo en terreno, me imagino que se escuchará bastante comúnmente que nunca se concretan las órdenes de arresto. Bueno, esto es porque no están en el registro de prófugos, y también que los deudores alimentarios que han sido declarados rebeldes tampoco están en ese registro. Estamos fortaleciendo el apremio a los deudores también para poder mejorar la efectividad. Respecto a los efectos del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, los artículos del proyecto de ley que producen efecto son los que establecen el procedimiento especial. Dado que el procedimiento especial deberá ser tramitado ante los tribunales de familia, hemos atendido a la solicitud de la Corte Suprema de incrementar la provisión de cargos administrativos en el escalafón de empleados del Poder Judicial, teniendo especial cuidado de que esto se distribuya a través de todo el país y rogando entonces un mayor gasto fiscal en régimen de 840 mil millones de pesos, que digamos pasarían también, en el caso de ser necesario, podrían aumentarse con cargo a la partida del Tesoro Público. Y debido a que el procedimiento especial, como les comentaba, requiere un sistema de interconexión eficiente con los organismos, y que tenemos que incorporar también un botón de trámite fácil en la página del Poder Judicial para poder acceder con la clave única, se estima que el proyecto de ley erogará un gasto de 55.000 millones por una única vez para establecer esas medidas informáticas. El conjunto de este proyecto de ley, entonces, cumple el compromiso hecho por este Ministerio y Gobierno de encontrar un mecanismo permanente, un mecanismo que sea eficaz, y de la discusión y la conversación que hemos podido desarrollar al respecto. Solo nos queda, digamos, en la línea con esta discusión inmediata que hemos solicitado, poder insistir en que creemos que es una disposición largamente anhelada por las mujeres de este país, y que creemos que va a poder seguir caminando hacia un adecuado resguardo de los derechos de la niñez, pero también de los derechos de las mujeres a no ser violentadas en tanto madres. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su exposición. Muchas gracias también por la tramitación de este proyecto. Nos parece que es sumamente relevante. Desde la Comisión de Mujeres estábamos hace tiempo preguntando justamente cuándo iba a llegar. Acá la diputada Morales en varias oportunidades lo conversamos, lo solicitó, y afortunadamente hoy ya es una realidad. El proyecto está en nuestra comisión. Lo hemos podido comentar entre las diputadas de la comisión, y
nos parece que es un proyecto que va en la línea correcta, nos parece que es un proyecto que efectivamente es eficiente. Nos parece que este plazo que ha solicitado la Corte Suprema es sumamente relevante de entender que es para efectos de que esto sea operativo en la práctica, ya que implica la incorporación de todo un sistema, digamos, nuevo, que por supuesto va a tener que ser virtual, interconectado, para que tenga, por supuesto, el efecto que buscamos que se obtenga, que en definitiva es que la deuda que en Chile más se incumple justamente tiene que ver con la deuda de pensiones de alimentos, que es un derecho básico, un derecho humano, es un derecho que está resguardado por todos los instrumentos internacionales y también por nuestra legislación. Por lo tanto, consideramos que es una deuda que tenemos, es una deuda pendiente con los niños, niñas, con los adolescentes, pero también con las mujeres, con los adultos y adultas mayores y las personas que en general tienen derecho a obtener una pensión de alimentos, porque olvidemos que esta es una cuestión que es más amplia, no es exclusivamente para niños y niñas, es para todas las personas que tengan el derecho de alimentos decretado por el tribunal, y en ese sentido nos parece que también es importante relevar aquello. Por mi parte, nuevamente agradecer la celeridad también con la cual se ha podido tramitar esto en las los distintos trámites. Y quiero dejar la palabra, bueno, de antemano decir que cuenta, por supuesto, con mi aprobación, tanto en general como en particular, ya que hemos hecho una revisión, al menos, ¿cierto?, desde mi equipo exhaustiva. Y sin más que agregar por ahora, quiero dejar abierta la palabra y se la vamos a ceder acá a la presidenta de la Comisión de Familias, a la diputada Ana María Bravo, para que también haga uso de la palabra respecto de este proyecto que sabemos que también es de profundo interés desde las diputadas de su comisión. Así que, por favor, diputada, haga uso de la palabra. Así es, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a la ministra, gracias por estar acá con nosotras. Y tal como señala la presidenta, quien les habla, soy la presidenta de la Comisión de Familia. Además, acá vemos 4 diputadas que formamos parte también de la Comisión de Familia, y hasta la diputada Romero, la diputada González, la diputada Schneider, bueno, y yo. Entonces, es un doble interés que tenemos nosotros en la tramitación y despacho con la urgencia solicitada para poder dar solución a una problemática que está pensada obviamente y en primer término en el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y también con este enfoque de apoyo, ¿no es cierto?, a las madres principalmente, que están agobiadas. Este es uno de los mecanismos de violencia económica, uno más, de las manifestaciones de la violencia económica por parte de en este caso, de los padres de los niños, niñas y adolescentes. Ahora también una consulta, ministra, porque en su presentación señaló que también en este proyecto de ley se incorporan modificaciones legales relacionadas al que no van a poder ser demandados de alimentos los abuelos y abuelas. Ahí no sé si nos puede señalar, porque en el comparado lo busco y no lo puedo encontrar, porque comentarle que nosotros ya en sala se aprobó un proyecto de ley que fue presentado por la Comisión de Familia, en que se modificó el Código Civil y se estableció que no se puede demandar o es improcedente la demanda de alimentos en contra de abuelos y abuelas que sean beneficiarios de una pensión garantizada universal o similar. Pero nosotros además le incorporamos una norma procedimental, porque estamos conscientes de que las personas mayores teniendo esta precariedad de recibir y percibir esta pensión garantizada universal, que es muy insuficiente, eso lo tenemos muy claro, también entonces podemos entender la dificultad que van a tener para asumir una defensa en el juzgado de familia,
¿Por qué? Porque está el emplazamiento, aquí tenemos normas y principios generales del derecho, del emplazamiento y la bilateralidad de la audiencia. Entonces tampoco podíamos, por el solo hecho de la verificación por parte del juez o jueza, que sean beneficiarios de este tipo de pensión, denegar la demanda, porque algo tienen que decir la parte demandada. Es por ello que se estableció la norma en que el juez, al acoger a tramitación la demanda, tendrá que oficiar por sistema de interconexión al IPS, Ministerio de Desarrollo Social, Servicios de Impuestos Internos, etcétera, y otras entidades para verificar la situación económica del abuelo o abuela demandada. En resumidas cuentas, si es beneficiario o no de una pensión garantizada universal o su equivalente. Entonces, por eso me interesa mucho el tenor de esa norma acá, porque puede ser que esta se limite a lo sustantivo, pero es muy interesante la innovación que realizamos en materia procedimental, porque además avanzamos en la utilización y optimización de los recursos del Estado que ya existen para poder agilizar la tramitación y asegurar una defensa lo menos costosa posible para, en este caso, los abuelos y las abuelas. Eso. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Vamos a hacer una ronda primero y luego le damos la palabra a la ministra para que pueda hacerse cargo de lo que le ha consultado la diputada Bravo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputada Morales. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra. Decirle, ministra, que me parece un proyecto sumamente interesante en términos no tan solo de hoy día de lo que significa la responsabilidad parental y el pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos, sino que también porque va a ser justicia para muchas mujeres chilenas. Va a entregarles dignidad, ya que vemos a cuántas mujeres en el país a través de los tribunales indignamente tratando de poder cumplir con el poder también de llevar alimento a sus hijos y lo que significa hoy día las necesidades básicas de un niño, niña o un adolescente, desde la salud, la alimentación hasta la educación. Y creo que hoy día es importante focalizar políticas públicas y proyectos de ley que vayan en beneficio de las mujeres que hoy día están viviendo esta realidad y que, por cierto, son muchas en nuestro país, principalmente aquellas mujeres que son de sectores rurales que muchas veces, producto también de el no conocimiento de aquellas leyes que las protegen, quedan abandonadas también y no existe un sistema de protección hacia ellas y también hacia sus hijos. A mí lo que me preocupa, ministra, del proyecto, que lo encuentro va a contar con todo mi apoyo, pero ¿cómo va a ser la bajada de información a las mujeres? Creo que ese es un punto relevante en términos del conocimiento, porque acá vemos un montón de información en términos de artículos y también de procedimiento desde el ámbito más bien jurídico, pero creo que es importante ver cómo se va a bajar la información a aquellas mujeres cuando tengan en conocimiento el proyecto de ley y lo que significa en términos de entregarle, sobre todo a aquellas mujeres que finalmente están también lejos de la tecnología y que requieren del apoyo desde que se presente el proyecto hasta el minuto también que sea promulgado. Gracias, ministra. Muchas gracias, diputada. Diputada Romero, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a la ministra y también a las diputadas presentes. Primero, sí, efectivamente, este es un proyecto que ha tenido harta resonancia, ¿no es cierto?, en el terreno, en las personas que hoy día, las mujeres que están necesitando de que esto se concrete, básicamente porque es un derecho, ¿no es cierto?, y claramente va a facilitar la vida de muchas que hoy día van a ser beneficiarias con este proyecto. En un país que, en la medida que avanza, pareciera que retrocede en ámbitos tan humanos e importantes como es la manutención de un hijo, ¿no es cierto?, o de una hija. Y en esa perspectiva, ministra, suelo preguntarle, ¿no es cierto?, sobre la operatividad de este proyecto.
¿En qué sentido? El mundo de la política puede equivocarse algunas veces, ¿no es cierto? Puede tener algunos desaciertos y además de eso puede implementar nuevos desafíos que sean a largo plazo, pero entiendo que, y así por lo menos me lo han transmitido distintas mujeres en mi distrito, entiendo que esto es de urgencia y relevancia, por tanto el margen de error debiera ser el mínimo para la implementación. Y eso solo preguntárselo para no generar expectativas, ¿no es cierto?, que no puedan ser cumplidas, sobre todo cuando hay mujeres que han esperado muchos años poder recibir lo que le corresponde para sus hijos y para sus hijas. Eso. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Romero, diputada Bello, y a continuación, diputada Olivera, tienen la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra, a sus asesoras también, que hemos estado en un diálogo permanente, constante, para saldar una deuda que tenemos con las mujeres, que Chile tiene con las mujeres. Vimos que después o en la pandemia, luego de los retiros, cómo se iba en aumento de esta solución que tuvieron momentánea con el retiro de los 10% y que fue un alivio para las familias, que fue un alivio para las mujeres. Efectivamente, esta es una ley que nos están pidiendo en las calles, que las mujeres están deseosas de que salga luego, salga pronto, así es que estamos con todas las ganas de poder aprobar este proyecto y de llevar sobre todo las bajadas concretas, como dice por su intermedio presidenta la diputada Romero, porque necesitamos hacer justicia. Como decía también la diputada Morales, esto viene a entregar dignidad a tanta mujer que va constantemente a los tribunales en mecanismos engorrosos, muchas veces con lo que tienen nomás. Así que creo que hoy día más que nunca se cobra mucha relevancia lo que estamos haciendo, cobra mucha relevancia la importancia también de que hoy día legislemos pensando en las mujeres, pero sobre todo en los niños y niñas y adolescentes que necesitan que exista corresponsabilidad parental. No solamente tenemos que avanzar hacia un pago sustantivo de la pensión de alimentos, sino también avanzar en corresponsabilidad parental, en donde hombres y mujeres nos hagamos cargo de del trabajo de cuidado, que es fundamental para la vida y que todos, tanto niños como adultos mayores, necesitan. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Bello. Diputada Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. También valorar el proyecto. Creo que es muy importante, no solo por lo que han dicho aquí la mayoría de mis colegas respecto de las deudas y todas las penurias que muchas veces han pasado a las mujeres, sino que porque esto es justicia para los niños, niñas y adolescentes. Que creo que cuando nosotros hemos escuchado de repente hablar de los niños primero, creo que esta sin duda es una consideración de pensar primero en los niños, niñas y adolescentes de este país. El tema de la infancia, que es un tema que ha estado de repente muy postergado y lo vemos hoy día en muchas situaciones de vulnerabilidad a la que se ven enfrentados los niños y las niñas también. Y creo que este es un proyecto que hace justicia en el fondo para ellos y ellas. Así que yo valoro el proyecto, ministra, espero que hoy día lo podamos despachar para que mañana o la próxima semana, perdón, porque mañana no tenemos sala, ya pueda estar en la Cámara, en la sala de la Cámara por supuesto, inmediatamente decir que estamos, por lo menos yo, en plena disposición para que esto después se comunique, porque lo que preguntaba la diputada Carla Morales por su intermedio es súper importante. La ministra a nosotros nos dio algunas luces de cómo se iba a bajar esto, ¿cierto? Pero es importante también que nosotras desde la comisión podamos avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Vamos a suspender por unos minutos la sesión porque tenemos que ir a votar a la sala y volvemos a continuación de la votación. No vamos a dar una hora específica porque no sabemos exactamente, pero apenas termine la votación, volvemos. Me solicitan desde la Secretaría que por favor los asesores y asesoras que se encuentran en la sala les recordamos que tienen que conectarse vía telemática, por favor.
Salvo, sí. Yo me corrí una. No, tenía razón. Sí, pues, aquí está su mochila y aquí está mi cartera. ¿Sobre qué? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Con la indicación? ¿Se va a votar? Se va a votar, ya. O sea, se va, vamos a discutir si viene a decirlo. Ah, ¿van a discutir eso? No, pero antes ella tiene que contestar lo que le preguntaron las diputadas. Sí. Bien. Habían quedado algunas preguntas, ¿cierto?, de las diputadas que intervinieron para que la ministra pueda tomar uso de la palabra y referirse a lo que algunas de ellas consultaron, por favor. Gracias. Diputada Barchesi tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bien, tengo algunos temas que me gustaría conversar. Me parece muy bien el tema de los abuelos, que se ajustó, ¿cierto?, con lo que votamos hace poco. Muy buena noticia también que en el Senado se haya introducido una moción para modificar constitucionalmente que también prohíba postular a cargos parlamentarios, ¿cierto?, no solo municipales y gobiernos regionales. Tengo algunas dudas, bueno, con la respuesta de la Corte Suprema respecto a la constitucionalidad. Yo creo que es constitucional el proyecto totalmente, porque también lo que mencionaba respecto a los fondos de pensiones, hoy día, para la compensación económica en el tema de los divorcios ya se hace, entonces en realidad sería bastante similar, ¿cierto? Sí creo, y me gustaría poder pedirle a la ministra que haga referencia al tema de la sobrecarga en tribunales, y si usted considera que el tema de los plazos sería factible en realidad, pero la idea obviamente es que se cumpla, y en el caso de que en la discusión previa hasta este momento, si es que se haya escuchado algún juez, alguien que pueda haber hecho alguna referencia al respecto, y si no, creo que sería importante que nosotros podamos escuchar también. Y tengo una duda además, no soy la primera diputada que lo menciona, escuché también que en la primera parte de la sesión se mencionó, respecto a, en el artículo 19, que el tribunal competente deberá iniciar una investigación del patrimonio activo del reductor bajo reserva. Tengo duda con el tema de la investigación, porque en realidad el tribunal no investiga, el tribunal puede oficiar, ¿cierto?, que es lo que hace, que es lo que dijo la ministra en su intervención primera, y creo que es importante poder modificarlo, ¿cierto?, que diga oficiar y no investigar, porque no son sus atribuciones. Y por lo mismo, creo que es importante que se especifique en la ley la información sobre la privacidad, sobre quién sería el que investiga, porque el tribunal no sería, y sobre quién va a ser el responsable, ¿cierto?, de los datos, que es un tema súper importante y que tiene que estar súper bien especificado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ahora sí, ministra, le cedemos la palabra, ya que todas hicieron uso de su derecho. Muchas gracias, presidenta. Respecto a lo que consultaba la presidenta de la Comisión de Familia, la diputada Bravo, entendemos que la norma procedimental que se está discutiendo es un poco más amplia que la que nosotros hemos planteado en esta indicación. Creemos que no son contradictorias, creemos que son más bien complementarias. En segundo lugar, bueno, respecto a la cuestión de asumir una defensa en tribunales de familia, eso ya se puede hacer. Sí. Respecto a la pregunta a la bajada de información a las mujeres, el Ministerio de la Mujer tiene presupuesto para 2 campañas, en verdad una grande al año. Ustedes saben que es un presupuesto limitado, esperamos mejorar eso, pero tenemos presupuesto para una campaña que es la campaña nacional contra la violencia, que está bien establecida, lleva años,
y hemos trabajado el presupuesto con miras a poder destinar parte de la glosa de comunicaciones a una campaña específica para este proyecto de ley, porque entendemos que hay hay un cambio en los procedimientos, hay muchas expectativas y por lo tanto también puede aumentar la judicialización, que en nuestra mirada es deseable, y por lo tanto esperamos sobre todo apoyarnos en campaña, digamos, que sea impresa y en espacios de alta atención a público, tales como los Chile Atiende, las oficinas de las municipalidades, etcétera, además de plan de medios rurales para poder mejorar el conocimiento de la norma, además de, por supuesto, hacerlo en conjunto con nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, PRODEMU y otras instituciones del Estado, y esperamos también con las diputadas. Así que eso tiene que ver con la difusión que estamos planificando. Camila, respecto a la segunda consulta. Saludar a la presidenta y por su intermedio a las diputadas que integran esta comisión, en particular a las preguntas de la diputada Barquesi en relación a la investigación del patrimonio activo del deudor bajo reserva. Hoy se me fue la diputada Barquesi. Ah, ok, chuta. ¿Y le responde igual, presidente? Sí. Efectivamente, cuando la diputada Barquesi refiere que el tribunal no tiene facultades de investigación, más bien eso es claro en materia de penal, porque investiga el Ministerio Público, pero en la investigación del patrimonio activo apunta a una facultad que el tribunal ya tiene, que es solicitar la información a instituciones financieras sobre el patrimonio del deudor. Por lo tanto, esta no es una innovación que hemos hecho, sino más bien explicitar una facultad que el tribunal ya tiene. Y además, lo que estamos haciendo, que en relación a la pregunta que hacía la diputada Barquesi sobre la protección de datos y la privacidad de la información, lo que hace este procedimiento es utilizar la tecnología para algo que hoy día las mujeres tienen que hacer de mutuo propio y que transforma estos procesos en algo muy engorroso, que es solicitar el oficio, llevarlo a la fiscalía del banco, de la institución financiera donde ella cree que el deudor eventualmente tiene algo. A veces se demora 20 días hábiles y el banco le dice, no, aquí ya cerró la cuenta y por lo tanto tiene que volver a pedir el oficio, volver a llevarlo. Y por lo tanto lo que aquí estamos haciendo con una investigación activa por parte del tribunal es que se agilice la interconexión que el Poder Judicial ya tenía en materia laboral, en temas de cobranza, y hacer extensiva esta interconexión para que el tribunal active esa interconexión a través de la Convención para el Mercado Financiero, sepa dónde haya creencias y en esa misma interconexión que ya va a tener producto del registro de deudores, se ponga en conocimiento a la institución financiera de que hay una medida de retención y que se activó este procedimiento especial de pago. Hacer presente entonces que decimos que es activo porque en el fondo estamos liberando la carga que hoy día tienen los alimentarios y alimentarias de hacer la tramitación por mano del oficio y transformarlo en una obligación tecnológica a través de la interconexión, y es por eso que se ha puesto recursos en el fondo para que esto pueda operar de mejor manera. Por eso se pidió la vacancia, se incluyó la vacancia que solicitó el Poder Judicial para efectos de que estos sistemas de interconexión funcionen debidamente. Y entonces, entrando en vigencia el registro de deudores, vamos a tener este plazo para hacer esa interconexión de manera virtuosa y que este procedimiento efectivamente sirva para que las usuarias y usuarios alimentarias tengan la posibilidad de utilizarlo, que eso no significa tener que pedir sobre el trabajo para tramitar el oficio. Pero la verdad es que más que una innovación, son facultades que los tribunales ya tienen asignados, y que la única innovación que esto tiene es modernizar la tramitación para liberar de una carga a quienes hacen uso de la judicatura. Muchas gracias, Camila. Me parece que ahí estarían respondidas todas las preguntas que hicieron las diferentes diputadas. Por lo tanto, habría que proceder a votar en general ahora el proyecto. Secretaria, por favor.
Diputada Barchesi, no está. Diputada Bello. Apruebo. Diputada Bravo. Gracias, a favor. Diputada González. Apruebo. Diputada Medina. A favor. Diputada Carla Morales. A favor, secretaria. Diputada Erika Olivera. A favor. Diputada Maitersini. A favor. Diputada Natalia Romero. A favor. Diputada Emilia Schneider. Apruebo, presidente, secretario, perdón. Diputada Javiera Morales. Diputada Flor Weiss. Diputada Barchesi. General, ¿cierto? Sí, en general. Bien, ¿el tema de la unanimidad todavía no se pide? No. Ya, en general apruebo. A favor. A favor. Ya, no está en la presidenta. Sí, sí, es que presidenta. A favor. A favor. ¿Alguna diputada no ha emitido su voto? No, no hay ninguna parte ya. Por unanimidad, 11 votos a favor. Aprobado. Perfecto. Entonces, ahora correspondería iniciar la votación en particular. Secretaria, por favor. Tenemos se ha presentado una sola indicación, que es una indicación de la diputada Orsini al numeral 8 del artículo primero, que modifica el artículo 25. Se envió al chat, la voy a leer, que es para agregar en el numeral 8 del artículo primero, a continuación del punto final, pasando este a ser punto seguido, a la siguiente frase. Tal cancelación no podrá realizarse hasta transcurrido el plazo de un año calendario cuando para el pago de la deuda alimenticia se hayan utilizado fondos de pensiones del alimentante de acuerdo al procedimiento especial de cobro establecido en los artículos 19 cuáter y siguientes de la presente ley. Perfecto. Diputada Barchesi tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo lamentablemente no voy a dar la unanimidad hasta total despacho. Me hubiese encantado, pero pensaba introducir alguna indicación en la Comisión de Hacienda. Hablé con mi compañero de la comisión y entiendo que no puedo introducir lo que quiero desde ahí porque es solamente temas de presupuesto. Así que lo lamento, pero hay temas que son muy importantes. Este proyecto es muy importante y me gustaría que lo pudiéramos discutir aquí y que quede perfecto para poder enviarlo. Sí. Diputada, no hay ningún problema que usted presente indicaciones en esta instancia todavía, en la medida que no se vote el artículo en particular que usted quiere, digamos, indicar, puede hacerlo, no hay limitación en eso, para que lo tenga claro. ¿Ya? Si usted quiere, la puede presentar ahora, no hay problema. Es lo que dice el reglamento en definitiva, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Perfecto. Entonces, habría que iniciar entonces... ¿O van a hablar sobre la indicación de la diputada Orsini? Yo creo que vamos artículo por artículo, sí. Estábamos leyendo. Claro. Ya. Entonces,
El artículo primero modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo séptimo del decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia de la siguiente manera. Numeral 1, agrégase en el inciso tercero del artículo primero la siguiente oración final. El tribunal deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cese de pensión en el caso que la persona se encontrare con inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, salvo que se presentaren antecedentes calificados para ello en concordancia con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo tercero. Vamos a poner en votación. Presidenta, Jiménez, disculpa, es que la diputada dice que... ¿Va votando uno por uno o van todos? Todos. De un 1 al ¿cuál es sería todo el proyecto menos el numeral 7 y el 8 del artículo 1. Perfecto. ¿Votarían así? Porque nadie más va a presentar indicaciones. Perfecto. Le vamos a pedir a la secretaria que nos explique una fórmula para poder votar de manera más eficiente, digamos, atendido el tiempo que nos queda. Ya que la diputada Orsini ha presentado una indicación y la diputada Barchesi también respecto del numeral 8 y 7 del articulado. Entonces, lo que pensamos que es más eficiente para ganar, digamos, tiempo es votar en bloque, por decirlo de alguna manera, o en paquete, todos los artículos que no van a ser objeto de indicaciones para que podamos discutir luego los que sí van a ser objeto de estas. ¿Les parece a las demás diputadas de la comisión? No, Presidenta. Me gustaría que discutiéramos artículo por artículo. Ya. Votarlo como paquete, el proyecto entero. Mira, la propuesta es que se vote completo, salvo los artículos a los cuales se han presentado indicaciones, que son los de Maite, la de Maite y las que va a presentar la diputada Barchesi. Porque quiero revisar el proyecto completo artículo por artículo como corresponde en el reglamento. Perfecto. Sí, se requiere unanimidad. Sí, se requiere unanimidad. Así que vamos a votar artículo por artículo en consecuencia. Entonces el numeral 1 del artículo primero. Diputada Barchesi. No hubo acuerdo. Se va a votar uno por uno. Uno por uno. Sí, diputada, mire, lo que pasa es que hicimos una propuesta recién de votar como paquete o en bloque todos los artículos que no han sido objeto de indicaciones, es decir, el que presentó la diputada Orsini y los que va a presentar usted. Pero no se dio la unanimidad para votarlo de esa manera, por lo tanto vamos a votar uno por uno, artículo por artículo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso. Entonces, ahora le correspondería votar a usted respecto... Y hasta la hora de término porque no hay unanimidad. Exacto, y solamente hasta las 5. Sí. Sí. Así es. Claro, lo que pasa es que no hubo unanimidad para poder tramitarlo hasta total despacho, así que vamos a tener que terminarla a las 5. ¿Sí? Ah, espérenme, me dicen que parece que por reglamento... Sí. Espérenme. Conforme a lo que usted me señala, diputada Morales, efectivamente podemos estar hasta las 5:15, según reglamento. Así que hasta esa hora la vamos a realizar. Dígame, diputada Olivera. Sí, solo una pregunta. Si entonces hoy día vamos a terminar 17:15, el proyecto no se va a terminar de despachar, ¿se corre para el próximo miércoles o va a llamar a una sesión extraordinaria? Voy a llamar a sesión extraordinaria, diputada.
Perfecto. Entonces vamos a iniciar la votación en particular. Secretaria, por favor. Entonces, estamos votando. Diputada Romero. Disculpe, antes de iba justo a iniciar la votación, solo una consulta. Entendiendo que el proyecto es relevante y que pasó por el Senado y que en definitiva está revisado, entienden también que la diputada había manifestado su opción de presentar una indicación, pero también entendiendo que hoy día el país en términos económicos vive una crisis importante y acá hay que poner por delante el bien superior de los niños, ¿no es cierto? ¿Solo tenemos que ir inmediatamente a la votación o podemos lograr un acuerdo previo para poder despachar el proyecto? Ahí sí. Diputada, lo que pasa es que las instancias de acuerdo, digamos, ya se conversaron y igualmente está la diputada Orsini y la diputada Barchesi que han presentado sus indicaciones y por lo tanto vamos a votar artículo por artículo, incluidas sus indicaciones, y vamos a citar nuevamente a sesión extraordinaria prontamente, para que también queden atentas, por favor. Gracias. Se va a votar el numeral 1 del artículo primero. Diputada Barchesi. El numeral 1 del artículo primero, ¿cierto? Sí. A favor. Diputada Bello. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputada González. Apruebo. Diputada Medina. A favor. Diputada Carla Morales. A favor, secretaria. Diputada Olivera. A favor. Diputada Orsini. A favor. Diputada Romero. A favor. Diputada Schneider. Apruebo, por supuesto. Diputada Javiera Morales. A favor. Diputada Flor Weiss. A favor. Presidenta. A favor. Por unanimidad, aprobado. El numeral 2 agrega en el inciso final del artículo 3º, a continuación de la expresión Código Civil, la siguiente frase: salvo que la única fuente de ingreso de estos corresponda a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. ¿En votación? ¿En votación? Diputada Barchesi. A favor, solicitando sí que concuerde con lo que votamos hace poco. Gracias. Diputada Bello. Apruebo. Diputada Bravo. A favor, teniendo en consideración también los aportes que se realizaron en otro proyecto. Sí, son complementarios, diputada, conforme contestó la ministra, así que ahí Por eso. quedamos listos. Por eso. Muy bien, muy bien. Diputada González. Apruebo. Diputada Medina. A favor. Diputada Carla Morales. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputada Orsini. Diputada Romero. A favor. Diputada Schneider. En línea de lo que había señalado la presidenta de la Comisión de Familia y también la ministra, me parece absolutamente consonante con lo que aprobamos en la comisión, así que también apruebo, por supuesto. Diputada Javiera Morales. Apruebo. Diputada Flor Weiss. Sí, a favor, presidente, y solicito que se me incluya, por favor, en el voto a favor de la discusión en general. Muchas gracias. Sí. ¿Habría unanimidad para agregar el voto de la diputada? ¿Y el de la diputada Morales? El mío también, por favor, presidente. Y el de la diputada Romero. Perfecto. Morales. Espérame. Javiera Morales. Y la diputada Flor Weiss. Sí. Pero la diputada Romero ya está, la tengo. ¿Sí? A ver. Sí, es verdad. Sí. Ok. O sea, fue por 3. Por unanimidad. Por 13, ¿cierto? Sí, así es. Ya. El numeral 3. ¿Sí?
Sí, Presidenta, en conversaciones con el Ministerio de la Mujer llegamos a un acuerdo para poder presentar un proyecto de ley posteriormente que subsane la falencia legislativa que en mi equipo identificamos en este texto, por tanto quiero retirar mi indicación y dar la unanimidad para que se vote en paquete. Muchas gracias, diputada Orsini. No sé si la diputada Barchesi, no, ya, no estamos unánimes, así que... Es que ella tampoco no dio la unanimidad para el bloque. ¿Sí? ¿Y si sus indicaciones también se votan aparte? ¿La indicación 7 aparte? La indicación de Las suyas. O sea, Sí. todas, ¿Sí? es Pero, el artículo, el número 7, artículo primero, el que tiene problema la diputada. ya, Votemos la indicación perfecto. de la diputada Barchesi en paquete. Eso. Entonces vamos a proceder a votar entonces en bloque o en paquete lo que... Exacto. ¿El artículo primero Todo el artículo, o sea, todo el proyecto, o todo el proyecto? todo el proyecto, Porque tienen más diferencias. ¿Ya? exacto, ¿El proyecto? salvo el artículo respecto del cual la diputada Barchesi presentó su O sea, indicación. no, salvo los números 7 y 8, o 7 nomás, solo 7. Salvo el número 7 del artículo primero. Salvo el número 7 del artículo primero. El resto lo votamos completo ahora en paquete, todo el articulado, justamente. Salvo el artículo 7, ¿cuánto era? No, El número 7 del artículo primero. perdón. Salvo el número 7 Salvo el número 7 del artículo primero. Ahí sí. Ya. En votación entonces, por favor. Diputada Barchesi, A favor. diputada Bello, Apruebo. diputada Bravo, A favor. diputada González, Apruebo. diputada Medina, A favor. diputada Carla Morales, A favor. diputada Olivera, A favor. diputada Orsini, diputada Romero, A favor. diputada Schneider, Por supuesto, a favor. diputada Javiera Morales, Apruebo. diputada Flor Weiss, A favor. presidenta, A favor. aprobado por unanimidad. Entonces, sí, de 13 diputadas. Y ahora nos iríamos al número 7 Así es. del artículo primero, que lo leo. Ya, que está en la página 4, ¿verdad? Sí, página 4. Página 4. Dice, agrégase los siguientes artículos 19 quater, 19 quinques, 19 sexies, 19 septies y 19 octies nuevos. Son varios. ¿Quiere que los lea todos o esperamos la indicación de la diputada? Es que son como 4 hojas de lectura. Por eso sí, es que son varios, por eso les pregunto. O esperamos la indicación y vemos como... La indicación es al artículo 19 quater en todo caso. ¿Ya? Es que ella quiere cambiar investigación por oficial y ahí lo puede explicar, ¿quiere la palabra? Ya, ok. Por eso, pregúntenle a la diputada. Diputada, ¿usted ya tiene su indicación? La redactora se la presento, pero al final va en la tónica de lo que mencioné hace un rato, del hecho de que el tribunal no investiga. Entonces, hay que, y sería buenísimo que quizás lo conversemos entre nosotras, ver cómo lo vamos. Yo les puedo dar una propuesta, pero la idea es que quede perfecto, ¿cierto? De que el tribunal oficia y ver quién es el que investiga y quién es la persona, que no puede ser el juez, quizás alguien que trabaja en el tribunal que vea, ¿cierto?, el resguardo de los datos de terceros. Hay algunos detalles importantes que tienen que quedar súper bien concretos en la ley para que funcione de la mejor manera posible. Diputada, mire, respecto de eso que usted señaló en la ronda de preguntas que se hizo a la ministra, justo cuando usted tuvo que salir, le contestaron sobre esa pregunta. Entonces, le quería pedir acá a Camila si pudiera nuevamente, por favor, darle explicación respecto de lo que señala la diputada, por favor. Gracias. Por su intermedio, Presidenta, de acuerdo a la pregunta de la diputada Barchesi, cuando la diputada señala que el juez no investiga, efectivamente eso está
expresamente señalado en el Código Procesal Penal en materia penal que el juez que antes tenía esa facultad ya no la tiene y se la entregó al Ministerio Público. Pero en materia de familia, la composición del tribunal, las atribuciones que tiene el tribunal son diversas y entre ellas está recabar información que le permita formularse un juicio sobre el patrimonio del deudor. El tribunal lo hace en todas las etapas del procedimiento. Lo hace cuando se inicia la demanda de alimentos, lo hace cuando está en ejecución y eventualmente cuando tiene que conocer otras materias relacionadas, por ejemplo, nuevas demandas de rebaja, etcétera. El Tribunal de Familia tiene la facultad de solicitar información a todas las partes, luego las coteja con el Consejo Técnico, porque la regla para tomar una decisión por parte del tribunal es tiene que seguir las reglas de la sana crítica. Eso es lo que indica las reglas del procedimiento. Y para eso el tribunal se tiene que fundar una opinión, y para fundarse una opinión permanentemente está recabando información, que no es el mismo rol que tiene, por ejemplo, el tribunal en lo penal, que su estándar es más allá de toda duda razonable y tiene expresamente privada la posibilidad de buscar él sus propios antecedentes. Simplemente le toca ponderar la prueba y dictar sentencia. En el caso del Tribunal de Familia, la regla es la sana crítica y para eso recaba información. Dicho eso, cuando dice que el tribunal deberá iniciar una investigación del patrimonio activo del deudor bajo reserva, lo que está haciendo esta norma es primero descomprimir al alimentario, de efectos, porque en el fondo esto es procedimental, no es de fondo. Esta facultad el tribunal ya la tiene, ya emite esta solicitud de información, pero carga sobre los hombros de los alimentarios y alimentarias ir a cada banco, tramitar los oficios, lo que muchas veces significa, además debe intuir donde eventualmente el deudor puede tener cuenta, y por lo tanto eso significa que a veces pasan 20 días hábiles y el banco le dice no, acá no tiene cuenta. Entonces tiene que iniciar otra vez la búsqueda. Entonces cuando pusimos este fraseo en conversación con la Asociación de Magistrados y Magistradas, que son quienes finalmente resuelven estos casos, es que había que darle fuerza a que la investigación de patrimonio activo significa que es los órganos del Estado, es decir, el Tribunal de Familia, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, los llamados a recoger información. Y eso es lo que está recogido en esta frase. Entonces, la investigación del patrimonio activo del deudor bajo reserva, lo que hace, y la frase dice, para lo cual deberá revisar dentro del plazo de 3 días desde que se inició la investigación en los sistemas de interconexión. Es decir, que ya no va a simplemente decir vayan a buscarlo, sino que va a hacer acciones para buscarlo, que es básica, que insisto, no es ninguna innovación de lo que el Tribunal de Familia en la actualidad hace, sino simplemente le pusimos un componente de tecnología que es interconectar los sistemas, que por lo demás tampoco es nuevo porque los tribunales de cobranza en lo laboral ya lo hacen, dado que ya tienen esta interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero para buscar acreencias. Por lo tanto, no existe en definitiva ninguna innovación. Lo único que hemos hecho es darle fuerza a un procedimiento para descomprimir a los usuarios y usuarias, que no sean ellos los que carguen con la responsabilidad de proveer información que el tribunal ya tiene las facultades para proveerse y que es obligación de los órganos del Estado poner a disposición del tribunal, y para eso se hace esta interconexión. Sobre la privacidad de los datos, la verdad es que tampoco es una innovación, porque el Tribunal de Familia ya puede tomar conocimiento de lo que existe en las cuentas corrientes, tarjetas de crédito y fondos de inversión cuando se inician los juicios de familia. Y por lo tanto, estas causas son reservadas y seguirán siendo reservadas. Son reservadas y seguirán siendo reservadas. Hoy día solo quienes pueden acceder a la información en una causa de familia son las partes del Tribunal de Familia. Y este procedimiento sigue siendo reservado para efectos de que no se distraiga el patrimonio que eventualmente se cuenta para pagar la deuda. Eso, Presidenta.
Perfecto. Diputada Schneider tiene la palabra. Sí, yo solo, Presidenta, en aras a agilizar la tramitación, mientras la diputada Barquesi, por su intermedio, termina de elaborar su indicación, quería proponer que votemos el artículo en cuestión como está y luego demos lugar a la votación de la indicación, para no tener este tiempo muerto. No sé si les parece a todas las diputadas, Presidenta. ¿Puedo, o sea, en caso de rechazarlo, poder presentarlo en la sala y así no... De todas maneras, ya. Lo tengo redactado y, claro, ya estoy pensando cómo hacerlo para que quede de la mejor forma posible, porque se vota el artículo como está primero, y si se aprueba no se vota la indicación. No. Secretaria, para que por favor le explique a la diputada cómo sería el procedimiento para votar este artículo, por favor. Se votaría el numeral 7 con su indicación. Si se rechaza, se rechaza, o sea, se vota el numeral 7 con su indicación y si se rechaza, vamos al numeral 7. Ya. No, como está, como viene del Senado. Perfecto. Gracias. Sí, y así lo discutimos en la sala y no nos atrasamos tanto ahora. Creo que es más fácil pedir la votación separada, ¿o no? Sí. Bueno. Perdón, es el único artículo que queda por votar, por eso le decía que si va a ingresar la indicación, tiene que ingresarlo ahora, y si no, vamos a votar el artículo como viene, digamos, originalmente desde el Senado. Ya, sí, votémoslo como viene el Senado. Va a votar como viene el para Senado, que ya, quede bien. perfecto. Gracias. Lo vamos a votar entonces como viene el Senado, dice la diputada Barquesi. Sí. Ya, perfecto. Para que Sin sea más indicación. fácil. No, la tengo acá, pero creo que es mejor para que hacer las cosas a la rápida muchas veces no quedan bien, y es un proyecto muy importante como para que no quede perfecto. Soy un poco tox, perdón. Me gusta que quede todo ahí. Ay. Entonces, si todas las demás están de acuerdo, ¿podríamos repetir la votación? Por eso, numeral 7. Somete el número 7 del artículo. Número 7. Entonces, número 7 en votación. Diputada Barquesi. Bueno, por la justificación, ¿cierto? De que voy a presentar la indicación en la sala, voto en contra. Diputada Bello. Apruebo. Diputada Bravo. A favor. Diputada González. Apruebo. Diputada Medina. A favor. Diputada Carla Morales. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputada Orsini. A favor. Diputada Romero. A favor. Diputada Schneider. A favor, secretaria. Diputada Javiera Morales. A favor. Diputada Flor Weiss. A favor. Presidenta. A favor. 12 a favor, 1 en contra. Se aprueba. Se despacha el proyecto. Entonces, diputada informante. Entonces, se despacha el proyecto a la... Hacienda. Que le vaya muy bien. A la Comisión de Hacienda tenemos que designar una diputada informante. ¿Cómo lo estamos haciendo acá? Por orden de... No se propone. acuerdo sobre el tema. Ya. ¿Alguna propuesta para que alguna de las diputadas presentes acá informe? Diputada Bravo. ¿Las demás estarían de acuerdo? No es por ser autorreferente, pero es por un tema de que esto tendría que haber pasado en estricto rigor a la Comisión de Familia y pasó acá. Entonces, por eso, como para que se vea el apoyo también desde la Comisión de Familia. Pero por supuesto, diputada, por mi parte no hay problema. Por unanimidad, diputada Ana María Bravo informará el proyecto. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.